Mi esposa me fue infiel con su jefe, pero no sabía que yo era el nuevo presidente del grupo empresarial y que los iba a citar a ambos en la misma sala. Nunca pensé que el peor día de mi vida empezaría con un desayuno normal. Había preparado café, tostadas y el licuado de proteínas que a Laura tanto le gustaba. Se lo dejé en la encimera antes de irme a mi trabajo temporal como asistente administrativo en una empresa de logística. Un empleo sin futuro, decía ella. Solo un puestucho más en mi eterna lista de fracasos. Vivíamos en un departamento pequeño, de esos donde si uno respira fuerte, el otro lo escucha desde el baño. Todo lo que teníamos lo conseguí con esfuerzo. Yo venía de una familia humilde. Mi madre falleció cuando yo era joven y mi padre, bueno, nunca estuvo. Me acostumbré a luchar por todo. Lo que no tenía, lo aprendía. Lo que no podía pagar, lo construía. Pero para Laura, todo eso eran excusas de alguien que no había sabido llegar a nada. Nos conocimos en la universidad. Ella era brillante, carismática, siempre rodeada de gente importante. Yo era el chico de provincia que trabajaba medio turno para poder pagar sus libros. Y aún no entiendo cómo fue que aceptó salir conmigo, o si alguna vez realmente me quiso. Tal vez solo fui una fase, una comodidad. Un peldaño. Después de casarnos, sus críticas comenzaron a volverse parte de la rutina. ¿De verdad vas a salir con esa camisa arrugada? ¿Por qué no terminas una sola cosa que empieces? No tengo por qué mantener a un hombre sin visión. Al principio, traté de hacer oídos sordos. Pensaba que eran cosas que las parejas se decían cuando estaban estresadas. Me esforzaba el doble, me inscribía en cursos online, le cocinaba su comida favorita, le compraba pequeños detalles con lo poco que me quedaba. Pero nada era suficiente. Laura trabajaba como ejecutiva en una de las empresas del grupo VL, una corporación gigantesca de tecnología, energía y bienes raíces. Siempre hablaba maravillas de su jefe, Esteban Lozano, que si era un genio, que si tenía estilo, que si sabía rodearse de gente competente, en contraste con, bueno, yo. Una vez, sin querer, escuché cuando hablaba por teléfono con una amiga suya. Sí, está guapo, pero más que nada es exitoso. No como el que tengo en casa, que solo sirve para lavar platos. ¿Y no sospecha nada? Preguntó la otra. ¿Sospechar? ¿De qué? Si vive para adorarme. Ni siquiera tiene tiempo para preguntarse con quién llego tarde. Esa noche no dije nada. Dormí junto a ella sintiendo un agujero en el pecho. No por el engaño, aún no sabía si lo había, sino por la certeza de que, en sus ojos, yo valía menos que nada. Pasaron semanas así. Empecé a notar cosas, llegaba más tarde del trabajo, se iba más temprano, y su teléfono pasó a tener clave. Empezó a decir que estaba cansada, que no tenía cabeza para intimidad, y cuando le preguntaba si estaba todo bien entre nosotros, respondía con un sí seco y sin alma. Un viernes, me llamó para decirme que estaría todo el fin de semana en una capacitación especial. No me pareció raro, hasta que un antiguo compañero mío, que ahora trabajaba en VIL, me envió una foto. Era ella. En una terraza elegante, copa en mano, vestida como nunca para una capacitación. A su lado, Esteban Lozano, sonriendo. A su alrededor, ningún otro miembro del equipo. Lo siento, hermano, me escribió él. Me dijeron que estaban en una escapada de trabajo. Pero esto parece otra cosa. No lloré. Me quedé viendo esa foto por horas, como si los píxeles fueran a confesar algo más. Luego, algo se quebró en mí. No solo me traicionaba con otro hombre. Me traicionaba con alguien que representaba todo lo que ella decía que yo no era: exitoso, ambicioso, influyente. Esa noche no dormí. Me levanté al amanecer, me lavé la cara y abrí una vieja carpeta en mi computadora. Un proyecto que llevaba años perfeccionando, mi verdadero sueño, una propuesta de modernización y expansión energética con blockchain y energía sustentable. Lo había presentado a varios inversionistas antes, pero nadie confiaba en un nadie sin título, sin apellido y sin contactos. Pero esta vez, algo cambió. El dolor se convirtió en gasolina. Volví a trabajar en ese plan con la furia de quien no tiene ya nada que perder. Cada línea, cada gráfico, cada simulación, la pulí como si fuera un arma. Una semana después, me acerqué a una firma de capital de riesgo que apenas estaba comenzando pero buscaba ideas disruptivas. El CEO, un tipo joven y audaz, leyó mi presentación en silencio y me pidió otra reunión. Luego otra. Y después otra más. En cuestión de meses, el proyecto fue aprobado. Pero no solo eso, terminó fusionándose con otra iniciativa del grupo VL que había quedado estancada. La directiva,
impresionada por mi propuesta, comenzó a considerar integrarme a su consejo. Lo irónico es que todo esto se desarrollaba en paralelo, mientras Laura seguía diciéndome que yo no tenía futuro, y que si seguía soñando despierto, iba a terminar solo y sin nada. Yo no dije una palabra. Ni una pista. La observaba llegar a casa, con su perfume caro y sus bolsas de ropa que ya no se molestaba en esconder. Estaba completamente segura de que yo seguiría siendo su sombra. Un adorno. Una carga que ni siquiera valía la pena discutir. Hasta que un día, me llegó el correo que lo cambiaría todo. El consejo me eligió como el nuevo presidente ejecutivo del grupo VIL, como parte de un proceso de reestructuración profunda impulsado por los nuevos socios. Y yo, claro, acepté. Mi primera reunión como presidente fue privada. 2 nombres figuraban en la lista, Esteban Lozano y Laura Martínez. Lo que ellos no sabían, era que esa sería la última vez que me mirarían por encima del hombro. La sala de juntas estaba bañada en un silencio quirúrgico, como esos quirófanos de las películas donde todos esperan a que el corazón vuelva a latir. Yo ya estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa, vestido con el primer traje que compré con el anticipo del nuevo puesto. A un lado, mi asistente personal, una mujer eficiente, leal, sin interés en halagarme, revisaba algunos documentos mientras me ofrecía café. Todo perfectamente calculado. El reloj marcaba las 10:59. A las 11 en punto, se abrió la puerta. Primero entró Esteban Lozano. Camisa blanca impecable, reloj de lujo, esa sonrisa forzada de quien siempre cree tener el control. Venía revisando su celular, como si nada. Ni siquiera levantó la vista de inmediato. ¿Quién es el nuevo jefe del circo ahora?, murmuró sin saber que yo lo escuchaba. Entonces me vio. La sonrisa se le congeló por una fracción de segundo. No fue un gesto obvio. Solo un microtic, una tensión en la mandíbula, un segundo en el que su arrogancia tambaleó. Pero yo lo vi. Me bastó. Buenos días, Esteban, le dije, tranquilo, sin levantar la voz. Puedes tomar asiento. No respondió. Solo asintió y se sentó lentamente frente a mí. Y luego, llegó ella. Laura entró como si estuviera caminando por una pasarela. Tacones altos, chaqueta entallada, labios rojos como siempre que quería impresionar. Ni siquiera me miró. Saludó con un buenos días automático, tiró su bolso en la silla junto a Esteban, y solo entonces alzó la mirada. Nuestros ojos se cruzaron. Y ahí, Pedro, ahí vi algo que no había visto en años en su rostro, duda. Un leve fruncir de ceño, como si su cerebro tratara de entender qué estaba haciendo yo en esa sala. Como si la realidad no le alcanzara para procesarlo. Buscó a Esteban con la mirada. Él se mantuvo en silencio, rígido. Yo me tomé mi tiempo. Pasé una hoja. Bebí un trago de café. Gracias por venir, ambos, comencé. Esta reunión es breve. Y necesaria. Perdón, interrumpió Laura, con voz nerviosa. ¿Qué haces tú aquí? Le sostuve la mirada con calma. Te presento oficialmente al nuevo presidente del grupo VIL, dijo mi asistente, antes de salir de la sala y cerrar la puerta tras ella. El silencio fue absoluto. Esteban tragó saliva. Laura palideció. La sangre le abandonó los labios pintados, y por primera vez en años, no supo qué decir. ¿Estás bromeando?, soltó ella, con una risa tensa. No. No lo estoy. Me recliné en la silla. No había rabia en mi voz. Ni gritos. Solo verdad. Y eso dolía más. Fui nombrado presidente esta semana. La Junta evaluó mis propuestas, mis resultados y el rendimiento de ciertas divisiones que, lamentablemente, han estado estancadas. Ambos sabían perfectamente a qué división me refería, la de Esteban. ¿Desde cuándo estás metido en esto?, preguntó él, intentando recuperar el control. Desde hace más tiempo del que imaginan. Aunque no tengo por qué darles explicaciones. Laura por fin habló. Así que todo este tiempo, ¿jugaste a ser un pobrecito mientras trabajabas en esto a escondidas? ¿Jugar? Reí suavemente. Tú fuiste quien jugó. Yo solo sobreviví. Trabajé en silencio porque sabía que en cuanto mostrara una mínima chispa de ambición, tú serías la primera en apagarla. Como hiciste con todo lo que intenté construir contigo. No te atrevas a darme lecciones, dijo ella, con tono filoso. Si yo estuve con Esteban fue porque tú dejaste de ser un hombre. Levanté la ceja. ¿Y Esteban fue más hombre que yo mientras usaba los recursos de la empresa para sus viajes corporativos? Respondí, lanzando sobre la mesa una carpeta con fotos, fechas, estados de cuenta,
capturas de pantalla, incluso registros de habitaciones de hotel. Ambos los miraron con terror. ¿Estás espiándonos?, preguntó él, con las manos temblorosas. No. Simplemente tuve acceso a información que antes no tenía. Y resulta que los gastos de representación de la empresa eran tu carta de amor a mi esposa. Ella se levantó de golpe. Esto es una venganza personal. No, Laura, respondí sin alterarme. Esto es lo que pasa cuando una empresa deja de tolerar la corrupción y el nepotismo disfrazado de liderazgo. Tú no estás aquí porque seas mi esposa. Estás aquí porque trabajas en esta compañía. ¿O trabajabas? ¿Qué estás diciendo? Estás despedida. Los dos. No puedes hacer esto, gritó Esteban, perdiendo la compostura. Me puse de pie, acomodé mis mangas y respondí. No solo puedo. Ya lo hice. Tus accesos están revocados. Las cartas están impresas. El guardia en la entrada ya fue notificado. Laura lloraba en silencio. No de tristeza. De rabia. De impotencia. De humillación. Yo la conocía. Sabía que su mundo no se derrumbaba por perderme a mí. Se caía porque por fin se daba cuenta de que yo nunca fui el débil. Solo fui el paciente. ¿Esto te hace sentir mejor?, me preguntó con voz rota. No. Esto no es por mí. Es por el hombre que te esperó cada noche creyendo que valía algo en tus ojos. Por el idiota que te preparaba café mientras tú te lo tomabas en hoteles con otro. Por el tipo al que le robaste años de vida para llenarlos de desprecio. A ese hombre, sí, esto le da paz. Me encaminé hacia la puerta. ¿Y ahora qué vas a hacer?, gritó ella detrás de mí. Me detuve. Sin girarme, respondí. Ahora voy a construir lo que soñé, pero sin cargar a nadie en la espalda. Y tú vas a aprender lo que significa perder algo que creías tener para siempre. Y salí. No por venganza. No por gloria. Sino por dignidad. Las primeras horas después de la reunión fueron, extrañamente silenciosas. Como si el universo respirara conmigo. Apagué el celular por un día entero, dejé la oficina en manos de mi equipo y me fui a caminar. Sin destino. Solo caminé. Escuché el sonido del tráfico. Vi niños correr detrás de un balón en un parque. Respiré aire sin el peso de una máscara. Y ahí entendí que la libertad no siempre llega con gritos o venganza. A veces llega con silencio. Con la calma de saber que ya no te deben nada, y tú tampoco debes quedarte. Cuando volví a encender el teléfono, tenía 37 llamadas perdidas. 20 eran de Laura. 8 de Esteban. El resto, números desconocidos o familiares. No contesté ninguna. Minutos después, empezaron los mensajes. Laura. Necesitamos hablar, por favor. Solo quiero entender por qué hiciste esto de esta forma. ¿De verdad me odias tanto? Estás siendo cruel. ¿Qué pasará con nosotros? Ese en nosotros me dio asco. Después de todo lo que hizo, de todas las veces que me trató como un mueble en su vida, ¿todavía tenía el descaro de hablar de nosotros? También me escribió su madre, la mujer que en nuestras cenas familiares me llamaba pobre soñador. Suegra. Qué decepción lo que hiciste con Laura. ¿Así tratas a la mujer que estuvo contigo cuando no eras nadie? Recuerda que ella te aceptó cuando eras un muerto de hambre. Ella está sufriendo. Qué ironía, pensé. Nadie preguntaba cómo estaba yo. Nadie se preguntó cómo era vivir años al lado de alguien que te despreciaba en silencio, que se burlaba de tus esfuerzos, que te cambiaba por un jefe y luego te reclamaba dignidad. En redes sociales empezaron los rumores. Alguien del equipo filtró la noticia. El nuevo presidente había despedido a una ejecutiva y a un gerente por malversación y relaciones impropias. No mencionaron nombres, pero no hacía falta. En menos de una semana, la historia voló por toda la empresa. Incluso llegó a LinkedIn disfrazada de artículo de reestructuración ética. Esteban desapareció. Cerró sus cuentas. Dicen que intentó postularse en otras empresas, pero la reputación se le había ido por el drenaje. Nadie quería contratar a un hombre con escándalos en el historial. Menos si el nuevo presidente tenía influencia en varios grupos de inversión. ¿Y Laura? Laura hizo lo que mejor sabía hacer, víctima. Me enteré por conocidos que empezó a decir que yo la había usado, que solo fingí ser un hombre débil para escalar y después humillarla públicamente. Incluso, según contaron, lloró en una reunión con una excompañera diciendo que yo siempre fui frío y controlador. Pero nada de eso funcionó. Yo no hice campaña para hundirla. Simplemente viví. Trabajé.
Progresé. Me dediqué a crear una cultura empresarial distinta, basada en el mérito, el respeto y la transparencia. Y eso fue suficiente para que la verdad hablara por sí sola. Una noche, mientras revisaba unos informes en casa, tocaron el timbre. Abrí. Era Laura. Sin maquillaje, con el cabello recogido, un suéter viejo. Parecía, ella misma. O más bien, la parte de ella que nunca vi mientras fuimos pareja. La parte que solo salía cuando ya no había escenarios ni aplausos. Solo, quería verte, dijo. No respondí. Me apoyé en el marco de la puerta. Sé que no tengo derecho a pedir nada, continuó. Solo necesitaba entender qué pasó contigo. ¿En qué momento te convertiste en esto? ¿En qué? Pregunté. En este hombre que tiene poder, que habla con seguridad, que mira sin miedo. ¿Y sabes qué es lo triste, Laura? Que siempre fui ese hombre. No. Tú no eras así. No, interrumpí. Yo siempre fui así. Pero tú solo sabías mirar lo que querías ver. Ella se quedó en silencio. ¿Y tú? Preguntó, ¿vas a ser feliz ahora? Ya lo soy. Porque me tengo a mí. Porque ahora sé que no necesito demostrarle mi valor a nadie que me mire por encima del hombro. Y porque por fin aprendí a cerrar puertas, incluso si detrás de ellas hay recuerdos que dolieron. Me dio una carta. Un sobre blanco. No lo abrí. No te estoy pidiendo que la leas ahora. Solo, no quería quedarme con todo dentro. Asentí. Cerré la puerta. No la volví a ver en persona. Ni abrí la carta. Algunas personas creen que cerrar ciclos requiere hablar, sanar, comprender. Tal vez. Yo no. Yo creo que a veces, el verdadero cierre es entender que ya no necesitas entender nada. La semana siguiente, fui invitado a una gala de empresarios jóvenes. Había cámaras, entrevistas, reconocimientos. Cuando me preguntaron cuál fue mi mayor enseñanza en el camino, respondí. Creer en ti mismo duele cuando todos a tu alrededor te entierran con palabras. Pero si logras sobrevivir a eso, ya nadie te detiene. La gala terminó con aplausos que aún retumbaban en mis oídos cuando salí del escenario. Sentí algo que hacía años no experimentaba, orgullo genuino. No era solo por el reconocimiento, sino porque por primera vez estaba siendo visto por quienes realmente importaban, y no como el hombre débil o invisible que todos creían. Pero el reconocimiento tiene un precio. En los días siguientes, las miradas cambiaron. Algunos me saludaban con respeto, otros con recelo disfrazado de cortesía. No faltaron los susurros y las opiniones veladas que llegaban a mis oídos por terceros. Laura, por supuesto, apareció en los titulares de los portales de chismes empresariales. Intentó limpiar su imagen, diciendo que ella también había sufrido y que yo era un jefe implacable. Pero nadie creyó esa versión. Su caída fue tan rápida como el brillo fugaz de una estrella que se apaga antes de empezar a brillar. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Algunos directivos y empleados que apoyaban a Esteban comenzaron a boicotear mis decisiones. La empresa estaba dividida, y yo debía encontrar la manera de unirla. Recibí mensajes anónimos con advertencias y amenazas veladas. Pero no me detuvieron. Respondí con trabajo duro, transparencia y resultados que nadie pudo negar. Un día, mientras revisaba unos informes, recibí un correo inesperado. Era de mi asistente, con una invitación a un evento privado organizado por una red de empresarios emergentes. La firma invitaba a personas que estaban revolucionando el mercado, a quienes se les veía como el futuro. Acepté, porque necesitaba rodearme de gente que creyera en mi visión, no de aquellos que me veían como un rival. En ese evento conocí a Ana, una mujer inteligente y segura, que no solo admiraba mi trabajo, sino que veía en mí algo más allá del éxito profesional. Su presencia era un recordatorio de que podía construir algo nuevo, algo sano, lejos del pasado que me había lastimado. Sin embargo, mientras yo avanzaba, Laura intentaba resurgir. Un día, recibí un mensaje suyo. Sé que te he perdido, pero nunca te olvidaré. No respondí. Sabía que el verdadero triunfo no estaba en las palabras, sino en seguir adelante con dignidad y fuerza. Porque, al final, la historia no era solo mía, era la de todos aquellos que aprendieron a levantarse cuando el mundo les dio la espalda.